Bienvenidos a Más Salud, soy Paola López y para mí es un gusto que me acompañen hoy cuando vamos a conocer otra enfermedad rara. Según la OMS, las enfermedades raras afectan a una de cada 2.000 personas en el mundo. Varios capítulos hemos tenido la oportunidad de hablarles de este tipo de enfermedades que son huérfanas o raras, justamente por su difícil tratamiento, pero sobre todo por su difícil diagnóstico, su complicada detección. En el caso de hoy vamos a hablar del síndrome de Alagille. ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Cómo se puede detectar? ¿Es hereditaria? ¿No es hereditaria? ¿Es fácil hacer un diagnóstico a tiempo? ¿Tiene un tratamiento más bien amable para aquellos pacientes que la sufren? Síndrome de Alagille, para que lo tengan en cuenta. Las enfermedades huérfanas o raras son aquellas crónicas, invalidantes y degenerativas que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general. Se estima que existen 7.000 de estas enfermedades alrededor del mundo y que podrían afectar al 7% de la población mundial. Dentro de estas enfermedades se encuentra el síndrome de Alagille, una enfermedad que afecta a una de cada 30.000 personas y que se manifiesta principalmente en niños. Cada año nacen en el mundo alrededor de 4.000 bebés con este síndrome, que es causado por una mutación que impide la formación y regeneración de conductos biliares en el hígado. Los niños con Alagille suelen necesitar trasplante de este órgano. Esto hace que el trastorno genético sea incurable y la mortalidad sea mayor. Una enfermedad incurable, un diagnóstico que es difícil de conocer. Bueno, pues hoy estamos como siempre con expertos invitados, la doctora Verónica Botero. Ella es médica gastropediatra, además hepatóloga de la Fundación Hospital Valle de Lili en Cali. Doctora, bienvenida y gracias por regalarnos estos minutos para entender estas enfermedades, ¿no? Ya cuando nos hablan de una enfermedad rara o huérfana, siempre debe haber mucho temor seguramente, pero la detección, como en todas las enfermedades, la detección a tiempo es clave. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. El síndrome de Alagille es una enfermedad poco frecuente, pero existe, sino que no la conocen mucho, no la conocemos. Se produce más o menos uno en 30.000 recién nacidos vivos y se manifiesta porque tiene compromiso en varios órganos. En varios órganos es el compromiso, pero entonces empecemos a ubicarnos porque, claro, cuando hay un recién nacido en casa, las inquietudes son millones y cualquier cosa puede generar alarmas, alertas y simplemente puede suceder que en algunos casos dicen: mamita, papito, tranquilo, usted es papá primerizo, deje que el niño vaya creciendo, y ahí vamos ocultando lo que podría ser un diagnóstico a tiempo. Claro que sí. Generalmente estos niños cuando nacen pueden tener bajo peso, tienen un color amarillo en la piel que se mantiene en el tiempo. Recuérdate que inicialmente los niños pueden estar amarillitos y los por pediatras... la bilirrubina, es lo que dicen, y que póngalo al sol. Y les dicen, ponlo al sol, que eso va a pasar, pero cuando esto se mantiene después de la segunda semana de vida no es normal y es un signo de alarma. Además, el síndrome de Alagille tiene ciertas características especiales. La carita tiene la frente abombada, el mentón un poquito puntiforme. Inicialmente tampoco es común verlo tan claro en los recién nacidos porque todos los bebés se parecen. Claro, y todos los bebés también son frágiles y pueden presentar síntomas por cualquier cosa, diríamos algunos. Pero la pregunta es si es posible hacer alguna detección en el periodo de gestación, es decir, ¿hay alguna prueba más específica cuando quizá por algún factor hereditario hay sospecha de esta enfermedad? Sí, la transmisión del síndrome de Alagille es autosómico dominante. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener una alteración, el papá o la mamá, para poder manifestar la enfermedad. Pero la mayoría de las mutaciones son de nuevo, ¿qué quiere decir? Espontáneas, no hay antecedentes familiares. El único caso donde se puede pensar en una detección in útero es si es conocido que el papá o la mamá sean enfermos, pero esto no es lo más frecuente. Por eso la mayoría de los niños se diagnostican tardíamente. Y sigamos entonces con el avance de esta enfermedad. No existe una detección a tiempo, es un niño, es una familia que desconoce estos síntomas, que su hijo tiene esa, digamos, característica particular en su rostro, el tema de la frente, el tema del mentón más puntiagudo, que desconocen, por ejemplo, el tema de su color de piel y que aún así, con asesoría médica, su pediatra les dice tranquilos que eso puede ser la bilirrubina y dejemos pasar el tiempo. ¿Qué manifestaciones hay durante el crecimiento? Y cuando mencionas el tema de los padres, es decir,
estos niños igual pueden tener un crecimiento normal, convertirse en adultos. Sí, porque depende de la afectación, como tiene compromiso multiorgánico, no siempre tiene compromiso severo del hígado. Okay. La característica típica de esta enfermedad es el prurito, es decir, el rascado. Son pacientes que les pica mucho todo el cuerpo, toda la piel y se afecta la calidad de vida. Porque entonces, no pero duermen. también puede ser una dermatitis. Puede ser una dermatitis, entonces muchos niños van por la vida pensando que tienen una dermatitis atópica, una dermatitis que les pica y lo que tienen es un síndrome de Alagille por la colestasis. Resulta que en esta enfermedad hay un aumento de los ácidos biliares en la sangre porque los conductos biliares del hígado, como hablábamos ahora, son muy chiquitos, son hipoplásicos, entonces se acumulan los ácidos biliares en la sangre que son los encargados de producir el prurito o la rasquiña, por decirlo así. Entonces, estos ácidos biliares hacen que pique la piel y se va a mantener en el tiempo si no se trata. ¿Qué afectaciones entonces tiene esa ignorancia de este síndrome en el tratamiento? Claro, usted ya nos dice, la doctora nos menciona el tema de la picazón, hay quienes viven con la picazón y quizá lo atribuyen a otras situaciones. El tema del hígado también puede darse un tratamiento que no necesariamente es para este síndrome, pero que podría ayudarlos, ¿cierto? Sí. Pero entonces, conforme va avanzando esta enfermedad en desconocimiento, puede presentarse alguna situación más grave que haya lugar a digamos, a un diagnóstico urgente? Sí, entonces mira, el compromiso es multiorgánico. Vamos a empezar. A nivel facial, las características de las alteraciones en la cara, que son frecuentes. A nivel cardíaco puede haber alteraciones cardíacas desde muy leves, como una comunicación interauricular, una estenosis de las válvulas pulmonares, hasta cardiopatías congénitas complejas que pueden ser incompatibles con la vida. Te voy interrumpiendo, esto significa que estamos hablando de estos síntomas desde los 0 años hasta la etapa adulta, o sea, se pueden ir presentando en cualquier momento. Sí, y no en todos los pacientes, porque como es una enfermedad multisistémica, las manifestaciones cambian mucho en cada paciente. Puede ser o muy severo o muy leve y no se diagnostica a tiempo. Listo. Entonces, el niño que tiene muchas complicaciones, pues es el que más fácil se va a diagnosticar, pero también la mayoría son los más leves y son los que no se diagnostican a tiempo. Entonces, y esos son los que tenemos que estar pendientes. Estábamos hablando de las características faciales, estábamos hablando de las características cardíacas. Cardíacas. A nivel óseo hay una alteración que se llama vértebras en mariposa, sobre todo de la columna dorsal y lumbar, donde hay una fusión alterada en las vértebras. Generalmente esto no da manifestaciones clínicas. A nivel renal también hay compromisos, son niños que nacen con un solo riñón, pero recordemos que uno puede vivir con un solo riñón, o el riñón es en herradura, que son como unidos los dos riñones, y esto tampoco, si tienes la función renal normal, no se ve, a no ser que te hagan una imagen, entonces también puede pasar desapercibido. Claro. A nivel ocular hay una alteración en la retina que se llama embriotoxon posterior, no altera la visión, pero pues es una característica de la enfermedad. Las manifestaciones hepáticas son las que más se notan, por decirlo así, porque el niño es amarillo, porque le pica mucho la piel. Este aumento de los ácidos biliares en la sangre hace que tengan mala absorción de vitaminas. Entonces son niños que no ganan bien peso, tienen talla baja, pueden tener también déficits nutricionales, mala absorción, diarrea y aumento del colesterol en la sangre. ¿A quién recurrir si quizá una mamá o un acudiente de un menor siente estos síntomas como familiares? Que insisto, son síntomas que también pueden aplicar a cualquier otro tipo de enfermedades, pero sin embargo también está la corazonada. Entonces hay quien puede decir, yo creo que mi hijo puede tener esa enfermedad. ¿A quién se acude en el sistema de salud? ¿A quién se le piden esos exámenes más específicos? Por ejemplo, el tema de las vértebras en mariposa. Inicialmente, ir al pediatra, que el pediatra debe tener como el abordaje inicial de la enfermedad y remitirlo al gastropediatra, idealmente al hepatólogo. Cuando uno tiene un niño con una sospecha de síndrome de Alagille, para hacer el diagnóstico, aunque la confirmación es el estudio genético, si tú tienes varias de estas características clínicas de las que estábamos hablando, haz el diagnóstico. Si tienes más de 4 características, ya tenemos el diagnóstico de síndrome de Alagille. Claro, y ahí uno se empieza a preguntar cómo funciona también el sistema, porque dentro de otras enfermedades raras de las cuales hemos conversado acá, también entendemos que hoy una falencia, por ejemplo, en la ayuda o en el diagnóstico de los médicos generales, que desconocen estas enfermedades huérfanas o raras y que se van por otro tipo de especialistas o por otro tipo de diagnósticos, haciendo que la vuelta sea un poquito más larga. Claro que sí.
es sensibilizar a los médicos generales y a los pediatras que remitan a los pacientes a tiempo al especialista. Yo creo que es mejor pecar por exceso, es mejor mandar a tiempo a los niños, y si una mamá tiene la corazonada, que consulte y que sea persistente, porque yo como pediatra especialista, yo creo que lo que dice la mamá siempre hay que pararle bolas porque es impresionante. Estamos con la doctora Verónica Botero, ella es médica gastropediatra, también hepatóloga de la Fundación Hospital Valle del Lili, nos está acompañando para entender un poco más en qué consiste el síndrome de Alagille. Esta es una enfermedad huérfana o rara. Momento de la pausa, ya seguimos con más salud. El síndrome de Alagille es una enfermedad que presenta los siguientes signos y síntomas: picazón o rasquiña muy intensa en el día y en la noche, piel con coloración amarilla, malformaciones cardíacas o en la columna vertebral, frente prominente, mentón puntiagudo y otros cambios faciales. Si usted nota estas características en un niño de 2 o más años, comuníquese a los siguientes teléfonos: 304-582-6315, 300-458-8583 o al correo enfermedadeshuérfanas@censis.org. Síndrome de Alagille, ese es nuestro tema hoy en Más Salud. Ya estábamos recordando para ustedes algunos síntomas, pero sobre todo algunas líneas de atención para quienes de pronto tienen sospecha de esta enfermedad. ¿Y por qué es tan importante conocer los síntomas y saber que se trata de este síndrome? Porque es una enfermedad rara, una enfermedad huérfana, lo que implica un complicado diagnóstico, pero también un tratamiento quizá de difícil acceso. Nosotros seguimos en compañía de nuestra invitada, ella es la doctora Verónica Botero, médica gastropediatra y hepatóloga, nos está acompañando para resolver esas dudas sobre esta enfermedad, sobre este síndrome. ¿Qué pasa si se exceden los 2 años y no se ha diagnosticado este síndrome? A ver, como es una enfermedad genética, pues muchos pacientes pueden llegar a la edad adulta presentando los mismos síntomas de la enfermedad y, como te decía, depende de las manifestaciones. Si son leves o severas, pues el pronóstico de vida. La mayoría de los pacientes se diagnostican tardíamente, pero el manejo es de los síntomas. Entonces, las malformaciones cardíacas, una requiere manejo quirúrgico por el cardiopediatra o el cirujano cardiovascular. Las alteraciones vertebrales generalmente no producen problemas. Las características faciales pues siempre van a estar ahí, pero las alteraciones hepáticas sí hay que manejarlas. Solamente el 10% de estos niños, es decir, 1 de cada 10, termina en trasplante hepático porque evoluciona la enfermedad a cirrosis hepática. Okay. Sin embargo, muchos niños requieren un trasplante hepático porque la piquiña, el prurito, es tan severo que afecta la calidad de vida y es una indicación de trasplante. Pero ahora existen ciertos medicamentos que nos pueden ayudar a controlar esta manifestación. Claro, porque si escuchamos el tema del trasplante seguramente nos asustamos, nos empezamos a angustiar y creemos que el tratamiento entonces va a ser de por vida, porque después de un trasplante pues seguramente los cuidados van a ser de por vida. Si esta enfermedad ya tiene un diagnóstico, el tratamiento, ¿qué tan efectivo puede ser? ¿Qué tan eficiente es para lograr la calidad de vida de este paciente? Depende de la severidad de las manifestaciones del paciente, pero muchos niños con manejo médico van muy bien y no requieren un trasplante. Y estamos hablando de manejo médico, es medicamentos. Manejo médico son medicamentos. Medicamentos periódicos, suplemento controles. De vitaminas, suplementos nutricionales, seguimiento estricto, pues por el gastropediatra, a ver cómo va la parte nutricional, manejo con medicamentos que eviten el prurito, que controlen esto, y si el paciente no responde, ya uno considera el trasplante hepático o si el paciente evoluciona a una cirrosis. Como hablamos sobre todo de una enfermedad que se puede detectar desde el nacimiento, es decir, que implica directamente a los acompañantes de ese paciente, ¿hay alguna ayuda interdisciplinar? Es decir, que también haya un apoyo para los familiares, para los padres de familia, para que haya una detección a tiempo. Pues generalmente cuando hay un paciente afectado, uno busca en la familia, porque probablemente hay más afectados en la familia, por lo que hablábamos de la transmisión de la enfermedad. Como estos son niños que tienen enfermedades complejas, huérfanas, generalmente el manejo es multidisciplinario, de un equipo, generalmente en un hospital de alto nivel de complejidad, como es mi hospital o aquí en Bogotá también hay, donde es manejado por nutrición, el gastropediatra, psicología, trabajo social y les puede dar apoyo a los papás.
Apoyo a los papás que Claro seguramente que sí. son los grandes responsables y tienen que hacer ese acompañamiento a este menor para este diagnóstico, para este tratamiento y para recuperar su calidad de vida. Recordemos rápidamente esos signos, esos síntomas que seguramente generan esa alerta y sobre todo un diagnóstico a tiempo. Entonces hablamos de picazón o rasquiña muy intensa en el día y en la noche, piel con coloración amarilla, malformaciones cardíacas y o en la columna vertebral, frente prominente, mentón puntiaguda y esos cambios faciales que seguro llaman la atención. Tenemos estas líneas 304-582-6315, 304-54-85-83, la primera de WhatsApp, la segunda línea telefónica y el correo enfermedadeshuérfanas@censis.org, porque cuando hablamos de estas enfermedades de difícil diagnóstico y de tantas inquietudes alrededor, pues de seguro que una llamada para descartar o confirmar una enfermedad siempre alivian y siempre seguramente son de ayuda para una familia. Sigamos entendiendo más esta enfermedad y estos tratamientos. Cuando se diagnostica este síndrome de Alagille, el tratamiento entonces será de por vida y hay posibilidad de heredarlo. Sí, el tratamiento es de por vida porque las manifestaciones siempre van a estar, puede evolucionar en el tiempo, lo que te decía, el compromiso del hígado puede evolucionar en el tiempo, por eso es muy importante el seguimiento. Hay que explicarle a los niños y cuando se vuelvan adolescentes y adultos que pueden transmitir la enfermedad, o sea, estos pacientes pueden ser mamás y papás, pero el 50% de sus hijos van a salir afectados y hay que tenerlo en cuenta, por eso es importante también la consejería genética. Lo mismo cuando uno tiene un paciente que su papá o su mamá tienen síndrome de Alagille, hay que explicarles que un segundo hijo puede salir afectado. Ok. Y cuando hablas de esa consejería genética, ¿eso qué significa? Es decir, cuando hay una mujer que está embarazada, le sugieren ciertas preguntas, digamos, para identificar, porque si decimos que no es fácil la identificación y el papá o la mamá sufren de esta aplicación y dicen, no, es que la dermatitis me tiene desesperada. Generalmente la consejería genética es cuando ya hay el diagnóstico. Entonces, si hay un niño que tiene diagnóstico de síndrome de Alagille y sus padres, se estudia a ver si alguno de los dos es afectado, por lo que te decía que pueden tener simplemente las alteraciones faciales sin tener otro síntoma, y si el papá es afectado o la mamá, hay que explicarles que si van a tener otro hijo, el 50% de las posibilidades es que también salga afectado y ya ellos deciden si quieren tenerlo o no, que idealmente no. Cuando nosotros compartimos información sobre estas enfermedades raras, estas enfermedades huérfanas, siempre pensamos que es a quien le afecta, es decir, a ese uno de cada 2.000 personas en el mundo, a ese único paciente que se ganó la lotería y que por eso tiene este tipo de enfermedades huérfanas o raras, pero realmente entendemos que esto es una importancia social, es decir, todos de verdad deberíamos conocer estas enfermedades. Sí, y nosotros como médicos debemos estar cada vez más sensibilizados. Yo siempre digo, uno no busca lo que no sabe. Entonces, para nosotros, la comunidad médica, es muy importante conocer las enfermedades raras para diagnosticarlas a tiempo y cambiar la historia natural de la enfermedad, cambiarle el pronóstico al paciente, mejorarle la calidad de vida, mejorar su estado nutricional. Y en Colombia, por ejemplo, ¿cómo estamos con esta enfermedad? ¿Cuál es el panorama? Desafortunadamente no tenemos datos epidemiológicos de cuántos pacientes hay en Colombia, pero si la incidencia es 1 en 30.000 y somos 46 millones de habitantes, pues podemos hacer el cálculo. Yo creo que está subdiagnosticado. Hay más pacientes que no hemos diagnosticado. Muchos de mis niños con síndrome de Alagille son trasplantados. El trasplante es una opción, pero también hay manejo médico, depende del paciente. Lo ideal es que estos niños estén en seguimiento estricto por médicos especialistas que puedan cambiar como la historia de su enfermedad. Pues doctora, tenemos una nueva pausa, hoy estamos hablando del síndrome de Alagille, estamos en muy buena compañía con la doctora Verónica Botero, ella es médico gastropediatra, también hepatóloga de la Fundación Hospital Valle de Lili en Cali. Ya seguimos hablando de esta enfermedad, del síndrome de Alagille, aquí en Más Salud. Muchas gracias. Seguimos en Más Salud, entramos a este bloque final ya con algunas conclusiones para entender mejor el síndrome de Alagille, esta enfermedad huérfana que se puede detectar justo después del nacimiento. Ya la doctora, nuestra invitada, nos compartía algunas características de esos síntomas. La doctora Verónica Botero, ella es médico gastropediatra y hepatóloga, pero hay uno de esos síntomas, los más llamativos, tienen que ver con la piel, ¿cierto? Que puede pensarse que se trata de una alergia, de una dermatitis o de cualquier otra situación, pero el tema
edema de la piel va más allá como un síntoma importante para la detección de este síndrome. Sí, las manifestaciones cutáneas son muy frecuentes y la piquiña, lo que te digo, afecta la calidad de vida. Los niños no duermen, presentan lesiones en la piel por el rascado, heridas. Y además pueden tener algunas placas alrededor de los codos, de las rodillas. ¿Son como que ampollas? Son como, no unas ampollas, hazte cuenta, unas bolitas blancas que se da por acúmulo del colesterol, por el compromiso del hígado. Se llaman santomas. También es frecuente encontrarlos en estos pacientes. ¿Y es posible que un paciente no manifieste ningún síntoma hasta su edad adulta, que haya algo que despierte esos síntomas, o realmente eso no pasa? No. Generalmente, como es una enfermedad genética, según la afectación del gen, va a producir las manifestaciones clínicas. Por más bajita la afectación genética que exista dentro de este paciente, igual va a haber alguna manifestación desde el momento cero. Exactamente. Va a haber alguna manifestación, pero la severidad depende de la alteración en el gen, por decirlo así. Entonces, el paciente simplemente puede tener una cara con las características particulares que hemos hablado y no tener ningún otro síntoma. Esto es lo más frecuente en los pacientes que vemos que nacen afectados y vemos, mira, el papá tiene una carita igual y el papá tiene síndrome de Alagil o su mamá, pero no tienen ninguna otra característica clínica. El hígado está bien, el corazón está bien, pueden tener alteraciones vertebrales y nunca se han dado cuenta porque nunca les han hecho una radiografía y pasan desapercibidos. Hay muchos pacientes que nunca van a hacer síntomas, pero muchos otros sí tienen los síntomas. ¿Y este síndrome de Alagil tiene alguna otra enfermedad hermana? ¿Y a qué me refiero con esto? Que un paciente que tenga este síndrome también puede tener otro tipo de enfermedades. Ya nos ha explicado la doctora esa relación con enfermedades del hígado, pero es probable que casi que tenga que tener un carnet marcado, tengo síndrome de Alagil, cuando vaya al médico, para que no haya alguna contraindicación con otras enfermedades que pueda presentar, alguna situación adversa dentro de un tratamiento o un diagnóstico para otras enfermedades. Bueno, la primera pregunta entonces, si yo tengo una enfermedad genética, puedo tener varias. Depende, esto es una lotería o transmitida de sus padres, entonces uno puede tener varias alteraciones genéticas, pues muy de malas, pero pasa. Y si uno ya tiene conocimiento que tiene la enfermedad, obviamente, independiente si tiene manifestaciones muy leves o muy severas, debe saberlo e informarle siempre al médico, no solamente porque vaya a afectar en algún medicamento o en algo que necesite, sino para que su médico sepa que muchas de las manifestaciones clínicas son secundarias a su enfermedad, lo que hablábamos ahorita de la piquiña. Entonces, no es que tengo síndrome de Alagil, claro, entonces la piquiña es por el aumento de los ácidos biliares. No vaya al dermatólogo porque es que tiene una dermatitis que no se maneja, sino asociar los síntomas a su enfermedad. Y como implica el tema del hígado, hay algunas restricciones, por ejemplo, en la dieta de estos pacientes o en otro tipo de medicamentos para atender otras enfermedades u otras situaciones, suplementos vitamínicos o algún otro medicamento que diga, mejor evite alguna cosa en particular si usted tiene este síndrome. Más que evite, no, sino que por las alteraciones del hígado, estos niños tienen déficit de muchas vitaminas, las vitaminas liposolubles, que son la E, la D, la A y la K. Entonces, estos niños generalmente tienen mala absorción, entonces requieren suplemento de vitaminas liposolubles, aumento del aporte calórico, si lo comparamos con otro niño que no esté afectado por la enfermedad, y con ciertos suplementos nutricionales que son más fáciles de absorber y no necesitan de los ácidos biliares, porque hay una alteración en el transporte de estos ácidos biliares en el hígado. Entonces no habría ninguna contraindicación con otra medicación para otra enfermedad, para otra situación que se le presente a este es decir, paciente. si el niño tiene fiebre, tiene una gripa, hay que darle acetaminofén o cualquier cosa, pues no pasa nada. Bueno, pues ahí teníamos entonces esta explicación de lo que significa este síndrome, sobre todo ese apoyo que como comunidad debemos brindarle a aquel paciente, aquel 1 en 2 millones en el mundo que puede estar afectado por este síndrome y por supuesto rodear a su familia para que tenga un diagnóstico a tiempo y un tratamiento que mejore su calidad de vida. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Cualquier duda nos pueden contactar. Es muy importante el diagnóstico a tiempo y la remisión temprana. Recordemos entonces el correo, que es enfermedadeshuérfanas@org, para que ustedes lo tengan muy presente. Ya durante el programa les compartíamos las líneas telefónicas, la línea de WhatsApp para hacer esta detección a tiempo, para hacer este acompañamiento a este paciente. Y nosotros, por supuesto, los invitamos a que revivan este y otros capítulos de Más Salud para mantenerse informado con su salud y con su bienestar. Los pueden revivir en nuestro canal de YouTube, los encuentran como Red Más TV.
y ahí, por supuesto, los diferentes programas de Más Salud. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Dame un segundito. ¿Sabe qué es el síndrome de Alagille? ¿Usted conoce alguna enfermedad huérfana? ¿En su familia ha tocado que haya algún paciente con una enfermedad rara? Pues en Más Salud les explicamos más sobre esta enfermedad, cuáles son sus síntomas, su tratamiento y por qué la detección a tiempo es tan importante. Síndrome de Alagille, no se lo pierdan.